Amables televidentes, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio de Ábreme tu corazón, la oportunidad que tenemos en nuestra vida para abrirle el corazón a Jesús, para reconocer que Él es nuestro amigo, nuestro compañero, para profundizar en la palabra de Dios, pero también para profundizar en aquellos temas que la Iglesia nos va presentando en el día a día y en el acontecer de nuestra historia evangelizadora en nuestra Iglesia Universal. Celebramos el pasado 21 de agosto la gran fiesta del Papa Pío X, patrono de los catequistas, y es por eso que hemos escogido este salón de pastoral, la casa de pastoral muy conocido por todos ustedes, para hablar un poco sobre la importancia de la catequesis. Pues es aquí en este salón en donde nos preparamos para los diferentes sacramentos que vamos celebrando en nuestro acontecer pastoral. Celebramos entonces la fiesta de aquellos hombres y de aquellas mujeres que consagran su vida en nuestra iglesia para instruir y fortalecer el quehacer de nuestra fe, para fortalecer los procesos de fe y de evangelización en nuestra vida y en nuestra historia. De antemano agradecemos a cada una de las personas que forman y hacen parte de este equipo de catequistas de nuestra comunidad parroquial de la Candelaria. Aquellos que trabajan en las veredas, aquellos que trabajan en nuestro centro urbano, pero también aquellos que trabajan con los de primera comunión, confirmación, bautizo, matrimonio, todos aquellos que van dirigiendo la fe de aquellos jóvenes, niños y adultos que se acercan a cada uno de los respectivos sacramentos para los cuales nos estamos preparando. Sin antes más, pues un saludo especial para ellos y vamos un poco a profundizar lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la Eucaristía. Pues el Papa Pío X es el patrono de la Eucaristía, es el Papa consagrado a la celebración de la Eucaristía. Y hablemos un poco en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en los versículos 26 en adelante, que nos dice el Señor. Jesús les contestó: les aseguro que no me buscan porque han visto milagros, sino porque han comido pan hasta saciarse. Procúrense no el alimento que pasa, sino el que dura para la vida eterna, el que les da el Hijo del Hombre, a quien Dios Padre acreditó con su sello. Les preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar como Dios quiere? Jesús les respondió: lo que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿qué milagros haces tú para que los veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio pan del cielo. Jesús les dijo: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si vamos entendiendo un poco sobre el misterio de la Eucaristía, en esta gran fiesta o en este día tan especial donde celebramos la memoria del Papa Pío X, siempre tenemos que recordar que nosotros no podemos buscar a Jesús simplemente por los milagros o simplemente porque sabemos que es Dios y que puede hacer obras grandes en nosotros. No, tenemos que buscar a Jesús porque Él también ilumina y alimenta nuestra vida, nuestra existencia. Tenemos que ser conscientes que Él se ha hecho alimento para nosotros, que Él se ha hecho pan de vida bajado del cielo. Él no es el mismo maná del cual se alimentaron nuestros antepasados. Él es el pan de la vida. Él es el que fortalece nuestro ser. Él es el que va purificando toda nuestra historia. Familia, miren, a veces somos muy escépticos a creer en el milagro de la Eucaristía. Y no hace 20 días en Brasil ocurrió un nuevo milagro eucarístico. Resulta que una religiosa se le fue dado las formas consagradas para que le diera comunión a sus padres, pues que estaban muy enfermos. Pero la religiosa no creía en el misterio de la Eucaristía, aún siendo religiosa, y guardó este relicario y lo dejó guardado porque no creía en aquello que pasaba ahí. Pues entonces resulta que después de morir la religiosa, sus familiares llamaron a un sacerdote para entregarle aquel cofrecito que ellos no sabían qué era lo que contenía. Y resulta que al entregarle el cofrecito al sacerdote,
del relicario empezaron a salir gotas de sangre. La gente se alarmó y se asustó mucho, y el sacerdote solamente se miró en las manos y decidió destapar aquel relicario a ver qué era lo que contenía. Milagrosamente, dentro del relicario de aquella religiosa contenían aún las hostias que se habían convertido en carne que palpitaba y que sangraba misteriosamente, sin saber cómo ni de dónde pasaba aquel suceso. Pues entonces es uno de los tantos milagros eucarísticos que nos siguen ratificando y que nos siguen dando esa certeza de que el Señor Jesús sigue vivo y presente en la Eucaristía. El fin de semana pasado alguien se me acerca y me decía: Padre, ¿usted está convencido que en esa hostia está Jesús? Y yo le respondía: si no estuviera convencido de que en ese pedazo de pan estuviera Jesús, pues entonces yo no sería sacerdote, porque no puedo ser sacerdote de algo que yo no creo y de alguien en quien yo no confío. Familia, la Eucaristía tiene que convertirse en nuestra esencia, en el fundamento de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra alma. Si nosotros vamos a la Eucaristía para salir igual o peor de lo que llegamos, ¿a qué estamos yendo a la celebración de la Eucaristía? Si nosotros no estamos convencidos de que la Eucaristía es un misterio de sanación, de un misterio de salvación, créanme que estamos perdiendo el tiempo, porque la Eucaristía debe convertirse en nosotros en esa necesidad apremiante, en ese alimento que fortalece nuestra vida, en ese quehacer cotidiano de nuestra historia, en donde nos consagramos a un Dios que se vuelve amigo y que se vuelve cercano de los hombres. Es así entonces que al celebrar esta gran memoria del Papa Pío X, pues entonces se me ocurrió que teníamos que reflexionar un poco sobre la Eucaristía, familia. El Señor nos lo ha dicho en el Evangelio: no lo busquemos solamente por sus milagros, no lo busquemos solamente por sus acciones salvíficas en nuestra historia, busquémoslo porque verdaderamente estamos convencidos de que Él es la fuerza que ilumina nuestra vida, de que Él es el motor de nuestra historia, de que Él es el que va fortaleciendo y dirigiendo nuestros pasos aún en medio de la dificultad y de la adversidad. Y si de pronto es que aún no creemos en la Eucaristía, vamos a internet. Hoy en día todo está a mucho alcance, a nuestro alcance. En internet hay un video en YouTube que se llama Los 5 milagros eucarísticos más relevantes de la historia. Y empieza contando sobre el milagro eucarístico ocurrido en Lactancio, en Francia, en donde el sacerdote, celebrando la Eucaristía, ni siquiera creía que Jesús se hacía presente en el pan y en el vino. Y el Señor Jesús le demostró cómo en ese pedazo de pan y en ese poco de vino se hacía vida y realidad el misterio de Jesús. Resulta, familia, que el sacerdote, celebrando la Eucaristía, la hostia se convirtió en un pedazo del corazón humano que ni siquiera el mejor carnicero del mundo ha logrado encontrar y fraccionar esa parte del corazón del ser humano. Y la sangre del Señor, el vino que conocemos nosotros como sangre del Señor, verdaderamente se convierte en sangre. Y es todavía un misterio que podemos ir a Francia y contemplarlo, donde la hostia, después de más de 1000 años, pues imagínense que la hostia todavía está viva, ese pedazo del corazón todavía está palpitante, y los científicos no se explican cómo ese pedazo de carne aún vive, sabiendo que no tiene de dónde alimentarse, porque es el mismo Jesucristo quien nos regala nuestra forma, quien nos regala esa gracia de manifestarse en nosotros y decirnos: aquí estoy yo en medio de ustedes como el que sirve. Entonces, ¿cómo dudar de la Eucaristía? El Papa Pío X se caracterizó por esa circunstancia, porque el Papa nos enseña a nosotros que verdaderamente en la Eucaristía es donde se fabrica nuestro amor y se fabrica la conversión de nuestra realidad humana. Así que agradecemos a los catequistas que nos hacen vivenciar y profundizar en sus catequesis sobre el misterio de la Eucaristía.
Eucaristía, sobre el amor que transmite el Señor Jesús y sobre la invitación constante y permanente a la conversión de nuestro corazón y de nuestra vida cristiana. Qué bueno es, queridos hermanos, que no nos dejemos llevar simplemente por los comentarios de las personas que se acercan a nosotros, sino que seamos verdaderamente testigos del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que sea verdaderamente la invitación desde este programa que al abrir nuestro corazón aceptemos a Jesucristo en nuestra vida y que nunca dudemos de lo que se hace presente en el pan y en el vino, en el altar, en el momento de la celebración. No salgamos corriendo a buscar eucaristías de sanación cuando todas las eucaristías son de sanación. No salgamos detrás de personas que dicen tener dones y gracias de sanación cuando en la Eucaristía está el mayor ser capaz de transformar nuestra vida y nuestro corazón. Dejemos de sufrir, dejemos de llenarnos de tantas dificultades cuando en la Eucaristía podemos encontrar verdaderamente nuestro sustento, nuestro alivio y la curación verdaderamente de todas nuestras necesidades. No siendo más, pues entonces, desde esta primera invitación de esta primera parte del programa, los invitamos para que nos vayamos a unas notas comerciales, pero enseguida volvemos para que profundicemos un poco sobre la historia del Papa Pío X y sobre aquel misterio tan apremiante y tan importante de lo que es los catequistas y la catequesis en nuestro tiempo actual. No se vayan y ya volvemos con nuestra segunda parte aquí en Ábreme tu corazón. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela podría ser médico de vaquitas, para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Ahora nadie se vara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia.
Amables televidentes, gracias por estar con nosotros, gracias por permanecer en este espacio de Ábreme tu corazón. Seguimos entonces profundizando en este misterio de la catequesis, pero quisiera que habláramos un poco del patrono de los catequistas, San Pío X, llamado el Papa José Sarto. Era su nombre normal con el cual fue bautizado el Papa José, que luego decide ponerse Pío X. El Papa nace en Ries, Venecia, en Italia, en 1835, de una familia humilde. Fueron 10 hijos y fue difícil para poder sostener este hogar y esta familia. Fue muy difícil el poder ayudar a sostener esta realidad de familia tan pobre, tan humilde y tan necesitada. Miren, estando muy pequeño su padre muere y él decide salirse de estudiar para poder ayudar a su madre con las responsabilidades del hogar. Pero Dios lo tenía predestinado para algo tan grande que aparece un sacerdote amigo de la familia y le concede una beca para que siga estudiando en el seminario menor de aquel lugar. Entonces el Papa tiene un misterio hermosísimo y es que durante cada uno de los procesos que vivió como diácono, sacerdote, como obispo, como cardenal, duró en cada uno de estos servicios 9 años. 9 años en donde fue acompañando cada uno de los procesos de evangelización. Al morir el Papa León XIII, pues es convocado ya como cardenal a Roma para que dentro del cónclave se elija el nuevo sucesor de Pedro, el nuevo Papa que va a acompañar los destinos de la Iglesia, pero él no se sentía elegido porque no hablaba francés y fuera de eso porque él se consideraba indigno de este nombramiento y fuera de eso tampoco sonaba en las ternas de los cardenales más reconocidos para asumir el pontificado en aquella época. Resulta entonces que eligieron un Papa, al cardenal Rambolla, lo eligen Papa, pero como no gozaba del amaño o no gozaba del gusto y de la preferencia del emperador, tuvieron que volver a hacer un nuevo cónclave en donde indiscutiblemente el cardenal, en aquel tiempo José Sarto, fue elegido como papa, pero él no quiso aceptar este nombramiento porque el cardenal decía que él era indigno de recibir tal título tan meritorio para muchos, pero que para él no era meritorio porque no hablaba francés, porque era muy humilde, porque era muy sencillo. Y después de haberle explicado el quehacer del romano pontífice, pues entonces todos los cardenales lo eligen, lo revisten como el Papa y le dicen: no es una disposición humana, es una elección divina y Él te ha mirado a ti y te ha elegido como el nuevo sucesor de Pedro. Pues entonces el Papa Pío X, en aquel entonces José Sarto, escoge aceptar con mucho miedo este nombramiento y elige el nombre de Pío porque él se siente inspirado en que los papas que han asumido este nombre de Pío siempre se han caracterizado por ser unos profundos defensores de la fe. Y en eso sucedió con el Papa Pío X. Es un gran defensor de la fe y de la Eucaristía. 3 importantes características dentro de su pontificado: la pobreza, la humildad y la bondad. La pobreza porque fue un papa que simplemente fue asistido por 2 de sus hermanas. Y para esto no eligió vivir en casas lujosas ni tampoco por ser sus hermanas decidió que tuvieran grandes sueldos y que tuvieran grandes consecuencias, no. Al contrario, eligió la pobreza en donde a sus hermanas les pagaban lo justo, pero no vivían entre lujos y entre aromas y nada de esto, sino que por el contrario vivían en la sencillez de aquel hombre. La humildad porque él siempre se consideró indigno de ser papa. Tampoco le gustaban los lujos excesivos, nada de esos ornamentos ostentosos, ni que lo llevaran sentado en una silla, no. Siempre eligió ser como Jesucristo, humilde, sencillo y servidor de la muchedumbre. Y la bondad porque siempre lo encontraban de buen genio. Cada que se dirigían al Papa Pío X nunca lo encontraban de mal genio. No había nada que lo incomodara, que lo hicieran sentir maluco, sino que al contrario siempre se mostraba bondadoso y ante todo siempre se mostraba generoso ante las necesidades de los demás. Es entonces de donde cuando el Papa Francisco, siendo cardenal, Jorge Mario Bergoglio, siendo cardenal en la Argentina,
y tomando la referencia del Papa Pío X, nos habla un poco de lo que es la figura del catequista en nuestra iglesia actual. Podríamos hablar en un primer momento entonces que a la luz del Papa Pío X, el catequista es una persona enraizada en la palabra de Dios, porque es un testigo en medio del pueblo de Dios. Los catequistas tienen que caracterizarse por estar enraizados en la palabra de Dios. Y si no es así, no seríamos catequistas. Miren, no solamente es catequista el que educa o el que prepara a los niños y a los jóvenes para los sacramentos de la primera comunión y la confirmación. Catequista es usted y yo. Catequista es usted que es mamá, catequista es usted que es papá, catequista es usted que es abuelo, catequista soy yo que soy sacerdote. Catequistas somos todos porque nuestro fundamento es la palabra de Dios y porque tenemos que vivir de la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Debemos de convertirnos en adoradores, en donde posibilitemos la relación de encuentro de Dios con los hermanos. Eso tiene que caracterizar a un catequista, ser un verdadero adorador de la Eucaristía, cortar con las distancias que lo alejan de Dios y permitirle a aquellas personas que vienen al encuentro con Jesús en la catequesis que acorten las distancias para vivir verdaderamente la compasión y la misericordia que viene de Dios. Es entonces enseñarle a nuestros catequistas que deben de ser verdaderos adoradores, para que sus catequizandos también se conviertan en adoradores y para que así también puedan ser verdaderos creyentes que se afiancen en la palabra de Dios y que crean en el misterio de la Eucaristía. En otro espacio también podríamos hablar que el catequista es un verdadero pedagogo de la comunicación, porque es el que quiere el mensaje, el que degusta el mensaje, pero que también lleva el mensaje a que se haga vida en sus catequizandos. El catequista tiene una mirada sanadora y acogedora, porque en su mirada se valora y se dignifica la palabra de Dios y la palabra que se hace vida en sus escuchas, en sus interlocutores. Es así entonces que en la mirada del catequista se debe de reconocer la mirada de Dios que está siempre a la expectativa y a la espera de todos los que sufren, la mirada de Dios que siempre está reconociendo la necesidad del otro, la mirada de Dios que siempre está reconociendo y dignificando la persona a la cual estamos catequizando. Queridos catequistas que nos están viendo por nuestro canal de Cable Plus, a quien agradecemos este espacio del programa, qué bueno que reconozcamos que todos estamos invitados a fortalecer en nuestra mirada la mirada de aquel que nos acompaña y que dignifica nuestra realidad. Queridos catequistas también y querida familia, reconozcamos que el catequista, además de ser un adorador, además de ser enraizado en la palabra de Dios, es un testigo más que un maestro. Salgámonos de esos esquemas que tenemos de catequesis tan ambiguas y tan obsoletas y tan mandadas a recoger. Ya no estamos en la época de estar dictando, ya no estamos en la época de decirle al niño, al joven o al adulto, saquemos el libro y lo abrimos en la página 43 y leamos. No, la catequesis hoy en día tiene que ser un testimonio de vida. Ya no sirven los grandes discursos, ya no sirve decirle al niño que se aprenda grandes temas, grandes contenidos que jamás van a ser vida. Ojo que tampoco ya estamos en aquellos tiempos de hacer esas evaluaciones tan amplias, en donde le preguntamos al niño cosas de las cuales ni siquiera cree, ni siquiera nosotros mismos le enseñamos. ¿Cómo es posible que nosotros aún todavía vivamos en el siglo antiguo, en el siglo atrás, que vivamos años atrás, cuando hoy en día lo que se nos pide es testimonio? Queridos catequistas y queridas familias, hoy en día nuestros niños y nuestros jóvenes ya no degustan la catequesis porque nos hemos vuelto obsoletos en la evangelización, porque estamos años luz atrás del mundo actual. Nuestros jóvenes hoy en día buscan testimonio, nuestros jóvenes hoy en día buscan ejemplo, nuestros jóvenes hoy en día buscan vivenciar la experiencia de Dios. Ya no podemos quedarnos en dictar, en colorear, en jugar.
hoy tenemos que vivenciar, porque dice el Papa Francisco, estamos llamados a ser testigos y no maestros. El único maestro en el mundo es Jesucristo, y es más, él mismo dice, ¿por qué me llamas maestro cuando el único maestro es mi Padre que está en el cielo? Así que es obvio que tenemos que enseñar la doctrina, pero tenemos que buscar nuevos métodos de manifestar esta doctrina. Y no estoy echando cantaleta, no estoy echando en cara nada, simplemente quiero que verdaderamente vivamos en el tiempo que nos está apremiando y en el tiempo en el cual estamos viviendo. Salgámonos de esos esquemas escueleros. Hoy en día es en el colegio y en la escuela en donde vivimos los grandes discursos y las grandes doctrinas, pero es en la iglesia donde estamos llamados a hacer vida al evangelio, a vivenciar aquello que estamos haciendo vida en nosotros, aquella experiencia de fe que estamos celebrando en nuestro acontecer cotidiano. Y es así, queridos hermanos, donde vamos aprendiendo a vivenciar y a formar criterios de fe y criterios de salvación. Qué bueno es entonces que vamos teniendo cosas muy claras y concretas, estamos enraizados en la palabra de Dios, somos verdaderos adoradores, pero también somos testigos, testimonio más que maestros, porque el único maestro es Jesucristo, quien ha dado la vida por nosotros y quien nos permite acercarnos a la palabra de Dios. Vámonos a una nueva pauta comercial y de nuevo entonces nos encontramos en la tercera parte de nuestro programa para concluir este tema tan apasionante en este día sobre la catequesis. No se muevan, ya nos vemos. Guarne, la gran puerta del oriente antioqueño, ubicado entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento, con aires fríos y oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean. Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños. La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir. Quiérelo, respétalo, porque eres guarneño. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos, más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada.
Gracias, amables televidentes, por seguir con nosotros en este nuestro espacio de Ábreme tu corazón. En este día donde hemos venido reconociendo y resaltando la labor de los catequistas, pero también reconociendo en la voz del Papa Francisco la importancia que tiene un catequista para el mundo actual. Hablábamos en la segunda parte de nuestro programa cómo un catequista se debe de convertir en aquel hombre o mujer arraigados en la palabra de Dios. Hablábamos también que tendrían que ser verdaderos adoradores de la palabra de Dios, en donde en su mirada se contemple la gracia y la misericordia del Padre. Pero también hablábamos de que el catequista, más que un maestro, tendría que ser un testigo, y les hablaba un poquito de la importancia de dejar al lado esas catequesis tan obsoletas, de seguir dictando y de seguir pegados a libros, y hiciéramos más vivencial nuestra catequesis. Y ahorita también quisiera hablarles un poquito, todo esto es a la luz del Papa Francisco, cuando él era cardenal en su ciudad natal en Argentina, y siendo cardenal el Papa Francisco, ya él pues Jorge Mario Bergoglio, se caracterizó por dejar unos escritos de tan alto contenido catequético que por eso desde la conferencia episcopal se promueven para estas fiestas de la catequesis, para el Día del Catequista, textos muy hermosos en donde el Papa Francisco, antes de ser Papa, siendo cardenal, nos dejó algunos parámetros o algunas líneas para seguir de lo que significa ser un verdadero catequista. Ahorita vamos a hablar un poco del catequista como aquel artesano del cuidado, aquel que hace cargo de la realidad de los demás y empieza a fabricar desde la realidad de los demás una historia, un proceso de vida. Empieza a fabricar desde los demás todo un enriquecimiento histórico de la persona. Miren, el catequista se ve involucrado en lo personal, pero también en lo social, porque es que el catequista tiene que conocer a sus catequizandos de una manera tan importante y tan profunda que pueda partir desde la experiencia de los niños, de los jóvenes y de los adultos, para desde ahí formular sus catequesis. A veces nos quedamos los catequistas en dictar lo que ya está dado en un libro, y muchas veces nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos ya conocen de esos términos, pero ¿cómo no conocer la realidad y la historia de aquellos a los que estamos evangelizando y desde ahí estructurar toda nuestra experiencia catequética? Por eso hablamos de que es un artesano, porque es que en el catequista se confía el alma, en el catequista se coloca la fuerza que madura la existencia humana, pero que también madura el proceso de fe de un niño, de un joven o de un adulto que se está preparando para acceder a un sacramento. El catequista no solamente se puede hacer cargo de ese grupo de personas que está acompañando, sino que tiene que saber que detrás de ese grupo de personas hay un grupo de barrio, hay una familia, hay una vereda, hay un municipio, hay una ciudad, hay un país que depende de esos personitas para fortalecer el proceso de vida personal y el desarrollo de vida que se va llevando desde la fe y también desde los criterios personales que se van adquiriendo como personas. Así que el catequista también en un quinto momento tiene que aprender a vivir sin fronteras, tiene que aprender a vivir sin poner barreras, tiene que aprender a marcar la diferencia. Y eso lo vemos muy claro en el Papa Francisco, un Papa que ha marcado la diferencia de nuestra historia eclesial. Y por eso el catequista tiene que ser consciente del lugar concreto en el cual está evangelizando. No se entiende un catequista descontextualizado de su entorno social. No se entiende un catequista que esté evangelizando en términos muy altos, muy elevados, cuando lo que hay que hacer es aterrizar la fe al contexto social que viven nuestros catequizandos actualmente. Tenemos que evangelizar desde los problemas más notorios de la actualidad: las drogas, la violencia, la prostitución, el abuso y el maltrato de los menores, las familias disfuncionales, las familias en donde solamente hay una mamá, donde solamente hay un papá, las familias donde somos hijos de uno, de otro, pero ni siquiera con los que vivimos son nuestros padres reales, las familias donde los abuelos son los que se encargan de la educación y los padres solamente de trabajar. Son aquellos contextos sociales en los cuales el catequista tiene que encarnarse y aprender desde allí a formar su proceso evangelizador.
¿Por qué? Porque los catequistas son aquellos que miran y actúan compasivamente, pero que comparten la fe en la periferia de la existencia humana. Los catequistas, como el Papa Francisco nos lo insiste todos los días, también estamos invitados a salir afuera de nuestra realidad personal y encontrarnos con la realidad personal de los que estamos evangelizando. Por eso las primeras catequesis de todo buen catequista tienen que constar de un conocimiento personal de cada una de las personas que se van a evangelizar durante el proceso determinado para poder alcanzar los logros y así llegar al sacramento que vamos a celebrar. Así, queridos catequistas, que no nos puede dar miedo conocer a más profundidad los quehaceres de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos a los cuales estamos evangelizando. Miren, la catequesis es un camino de estar junto con Jesús. En la catequesis no podemos hablar de que es un proceso extático. La catequesis no puede decirse de que es una serie de activismos, porque la catequesis es un proceso. Querido catequista, si me estás viendo, me estás escuchando, qué bueno que te hicieras una evaluación, que nos hiciéramos una evaluación empezando por mí. ¿Cuántos de los jóvenes, de los niños y de los adultos que hemos evangelizado aún siguen el proceso de fe? ¿O cuántos después de haberse acercado al sacramento, hasta ahí llegaron y hasta ahí cortaron con el proceso de fe? ¿Seguimos procesos de fe? ¿Seguimos procesos de evangelización como nos pide la Iglesia, como nos pide el Señor? ¿O simplemente cumplimos con nuestra tarea y cortamos de raíz con esas personas? ¿A cuántos niños, a cuántos jóvenes o adultos que hemos evangelizado los hemos llamado a preguntarles, a encontrarnos con ellos, a ver cómo va su fe, a ver cómo va su experiencia después de haber recibido el sacramento? Creo que somos pocos o son pocos los que se dedican verdaderamente a esta misión. Pero la catequesis no es solamente de unos meses. La catequesis es un compromiso permanente para toda la vida. Porque Jesucristo no solamente se ocupó de sus discípulos por unos meses. Jesucristo se ocupó y se sigue ocupando de sus discípulos, y de los que aún somos sus discípulos se sigue preocupando por ellos. Ese es el verdadero objetivo y el verdadero sentimiento de un auténtico catequista. Aquel que no corta de raíz con los procesos, sino que al contrario continúa con los procesos evangelizadores, haciendo que el joven, que el niño y que el adulto que se está evangelizando se sientan comprometidos a seguir en un proceso evangelizador y a dejarse evangelizar por el amor que viene de Jesús. Y ese es el camino que podemos emprender juntos, porque si somos testigos es porque hemos aprendido a diferenciar que nuestros catequizandos también se deben de convertir en testigos como nosotros lo somos de la gracia y de la misericordia que Dios hace en nosotros. Por eso la catequesis se debe convertir en un recorrido, en un camino que nos conduzca a la verdad, pero que también nos enseñe de la bondad y de la belleza del Evangelio, de todo lo que Jesús hace en nosotros. Por eso, queridos catequistas, nosotros somos modelos de vida y nuestros encuentros de formación se deben de convertir en espacio de testimonio y de enseñanza. No es posible que se reduzcan nuestros encuentros de catequesis simplemente a un dictar temas de doctrina o a un compartir una serie de conocimientos, cuando lo que busca la catequesis es una educación en la fe y una enseñanza que haga vida en aquellos catequizandos la historia personal del encuentro con Jesucristo. Así que, queridos catequistas, venzamos el tradicionalismo, arrasemos de nuestra mente, de nuestro corazón los esquemas obsoletos y empecemos a construir una verdadera catequesis de encuentro personal con el Señor y de auténticos procesos de evangelización, porque la catequesis es entonces una relación con mi próximo, con mi prójimo, con mi hermano, porque el catequista es el que vive su fe. El catequista es aquel que, siendo niño o adulto o anciano o joven, siempre está buscando
un camino para encontrarse con el amado que se llama Jesucristo. En la catequesis podemos aprender a vencer el dolor, en la catequesis podemos aprender a vencer el miedo, en la catequesis podemos aprender a dejar nuestros prejuicios, nuestras dificultades, si nos convertimos en auténticos testigos de la evangelización. Hay algunas dimensiones importantes dentro de la catequesis para poder comprender este proceso evangelizador, en el cual hablamos de una catequesis mistagógica, que es un desafío en donde los catequistas se les propone a vivir como auténticos adoradores que le permitan al catequizando reconocer el paso de Jesús por sus vidas. Mistagógicas porque es el proceso pedagógico de acercarnos a la mística de Dios. ¿Y cuál es la mística? Ese encuentro de corazón a corazón. Tenemos que permitirle a nuestros catequizandos abrir su corazón y tener una experiencia con Jesús, vivir una experiencia de amor con Jesús, y de lo contrario estamos perdiendo el tiempo. De lo contrario estaríamos acabando con aquellas pocas ilusiones que aún quedan de Jesús en el corazón de los niños, de los jóvenes y de los adultos que estamos evangelizando. Por eso el Papa Francisco nos insiste tanto en esa iglesia en salida, en esa iglesia que verdaderamente se encuentre con la historia personal de cada uno de los hermanos que están bajo nuestra responsabilidad catequética. Es así entonces que se vuelve necesario crear espacios de celebración y de fiesta, capaces de expresar el misterio, donde los catequizados se sientan testigos de la verdad. Miren, la ambientación en una catequesis es fundamental para introducir a los catequizandos en el misterio que estamos estudiando, que estamos reflexionando. La ambientación, los signos, la pedagogía, las dinámicas, los diferentes momentos que vivimos en la catequesis tienen que convertirse en verdaderos espacios y procesos evangelizadores. Es ahí entonces en donde encontramos la dimensión comunitaria y la pertenencia social al mundo en el cual nos estamos desenvolviendo y en el cual nos estamos desarrollando. Una novedad en este arzobispo, que ya es el Papa latinoamericano de nuestra iglesia, es que podemos reforzar en esa pertenencia social. Nuestra catequesis también tiene que llevar a nuestros catequizandos a un actuar social, porque no vivimos solos, no nos desenvolvemos solos, no nos desarrollamos solos, somos seres en relación, hemos sido creados en sociedad. El Señor no creó a Adán solo, el Señor no creó a Eva sola, los creó juntos, para que vivieran juntos y pudieran así darle una historia y una condensación a la historia social en la cual se desenvolvían. Por eso la catequesis debe de ser misionera, porque es una iglesia en salida; comunitaria, porque somos muchos los que conformamos el cuerpo de Cristo; pero también una catequesis social en donde sintamos la necesidad de que el sufrimiento del hermano también se convierta en nuestro propio sufrimiento. Pues es así entonces, queridos hermanos, que hemos hablado durante este programa de la importancia que tienen los catequistas en nuestra época actual, reconociendo su labor, reconociendo su quehacer, reconociendo su donación y su entrega al servicio de la fe. Gracias a todos ustedes por seguirnos cada 8 días en este espacio de Ábreme tu Corazón. Gracias a Cable Plus Televisión y a todo su sistema técnico que nos permite llegar hasta sus hogares, recordándoles todos los viernes a las 7:30 aquí en esta casa de pastoral. Tenemos como siempre el encuentro con los jóvenes, el grupo juvenil, y el próximo viernes, si no estoy mal, creo que es 30 de agosto, no sé bien, se me olvida un poco la fecha. Quiero invitarlos para que de manera especial el próximo viernes vamos a tener una actividad de oración con nuestros jóvenes. Vamos a tener el Night Fever espiritual, en donde hemos invitado a Dayana, una gran predicadora del santuario, que vendrá a tener un momento de oración
y vendrá a tener un momento de interiorización personal con nuestros jóvenes. Queridos jóvenes, queridas familias, inviten a sus jóvenes para que este 30 de agosto a las 7:30 de la noche en nuestra casa de pastoral nos demos cita para vivir este espacio de interiorización personal con Jesús, para sanar las etapas de nuestra vida y para sanar nuestro corazón. Estamos necesitados del poder de Dios para sanar las heridas que hay en lo más profundo del corazón. Gracias por habernos escuchado, gracias por seguir nuestro programa, que el Señor los bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y nos vemos en nuestro próximo programa de Ábreme tu Corazón. Dios los bendiga.